Bueno, en este caso buenas noches. Yo estoy grabándome de forma obviamente asincrónica. Ustedes saben que esta clase era la que estaba programada para el día jueves, y el jueves tuvimos la medida de fuerza decretada por la COAT en el marco de eh, el conflicto que tenemos los docentes universitarios eh, por un salario que no solamente, digamos, deje de eh, hacernos perder año a año parte digamos, de nuestra subsistencia, como también recompongamos las pérdidas cuantiosas que tuvimos en el último lustro, por lo menos, un poquito más del último lustro. Así que bueno, la idea es más o menos en esta clase hacer algo así como un panorama asincrónico, una clase grabada de esa experiencia que íbamos a tener el día jueves pasado, ¿sí? Entonces, bueno, lo que voy a hablar ahora muy sucintamente, vamos a ver hasta dónde me da la situación, es hablar de la comuna en el siglo XX, ¿sí? Recordemos que, bueno, en realidad la clase que preparé es una clase sobre la comuna en la tradición rusa, sobre todo en la Revolución Rusa, en los bolcheviques, y voy a nombrar algunos de los personajes que polemizan con Lenin sobre la visión que tiene Lenin sobre la Comuna de París. Voy a orientar la clase para ese lado, ya le había anticipado que iba a ir por ahí. Recordemos que la Comuna, cuando ni bien termina, es un acontecimiento reivindicado por todas las izquierdas en el periodo posterior, ¿no? Es algo así como un símbolo que entra cabalmente en las memorias de las distintas facciones del movimiento obrero, ¿sí? Diversidad entonces, heterogeneidad de la mirada, pero sí una reivindicación muy fuerte de lo ahí experimentado, ¿sí? Lo cierto es que nosotros también habíamos dicho en alguna de nuestras clases que no hay una caracterización unívoca de la comuna por parte del mismo Marx, ¿no? Por un lado, obviamente, nosotros habíamos visto cómo en la proclama que escribe Marx y que sale lanzada con el sello del Comité Central de la Primera Internacional, hay claramente una reivindicación de la comuna en tanto esa experiencia, dice Marx, fue la fórmula por fin encontrada para un gobierno obrero. ¿Mm? Es decir, lo que reivindica Marx fundamentalmente son las funciones de desmantelamiento estatales que la comuna había intentado esbozar. Pero lo cierto es que también en los textos posteriores Marx va también evaluando los puntos ciegos de esta experiencia. Sobre todo, él analiza las dificultades que tuvo la comuna para avanzar sobre Versalles, ni bien se proclama, ni bien, digamos, el pueblo plebeyo de París se levanta en contra de los intentos de los sectores que responden a Thiers de robar los cañones en Montmartre. También Marx critica el humanismo y la magnanimidad que tuvieron los parisinos en el tema de los rehenes, ¿sí? Y también en la inacción que tuvo la comuna ante la posibilidad de acceder a los recursos del Estado francés que estaban en el Banco de Francia, ¿no es cierto?, que estaba en París. Entonces, bueno, la posición de Marx siempre va a ser ambivalente en ese sentido, también en un contexto en el cual sus contradictores internos dentro de las izquierdas europeas muchas veces plantean la mirada sobre la comuna como un objeto de polémica, ¿sí? Ahí Bakunin prontamente, y esto también lo habíamos hablado anteriormente en las clases anteriores, Bakunin escribe La Comuna de París y la idea del Estado, donde precisamente reivindica
a la comuna como una experiencia propia una experiencia que tiene los rasgos principales de la postura de un socialismo no autoritario, un socialismo libertario. Para Bakunin, la multiplicidad del asociacionismo en que había descansado la movilización popular de la comuna no había sido el origen de su debilidad, sino más bien había provisto el soporte de su potencia transformadora. Lo que hace Bakunin acá es sobre todo argumentar que la imposición de una dictadura digamos, de tipo jacobina o de tipo militar durante la comuna, lo que hubiese hecho era precisamente eliminar la diversidad y la riqueza democrática que tuvo esa experiencia, y que por ende una dictadura hubiese conducido a la experiencia de la comuna a la reproducción de un orden autoritario, ¿no es cierto? De alguna manera, Bakunin y el socialismo no autoritario, como se llama a sí mismo, esta corriente que después va a ser definida como anarquista. Recordemos que en la década del 70 todavía están una disputa en torno de cuál es el, por así decirlo, socialismo que va a devenir hegemónico. Sabemos que el socialismo que va a devenir hegemónico es lo que llamamos marxismo actualmente. Lo cierto es que en ese momento en el cual se está fraguando esa diferencia, Bakunin intenta también, de la misma manera que Marx, reivindicar para su propia facción el desarrollo de lo que había ocurrido en la comuna. Sí, lo cierto es que la comuna va a ser una presencia continua en todas las tradiciones y en todas las sensibilidades del socialismo, tanto marxiano como también para el socialismo que se reivindica no marxiano, ¿no es cierto? Va a hacer algo así, sobre todo para el sector ácrata. Va a tener la comuna un carácter modélico, ¿no? Ahí aparece la figura del federalismo como modo de organización interna, la disolución en acto de todas las jerarquías, la destitución del Estado y la instauración de la igualdad en acto, y también obviamente la comuna muestra lo que es el martirio de esta primera experiencia de gobierno igualitario. Y obviamente la interpretación y los balances de la comuna van a formar parte del bagaje de discusiones dentro de los distintos grupos de izquierda, ¿no es cierto? Eh, lo cierto es que hacia fines, lo interesante para ver esta historia de cómo la comuna fue interpretada, analizada, etcétera, etcétera, es que precisamente si uno piensa en el mediano plazo, lo cierto es que desde 1871 hasta 1905 hay un vacío de acontecimientos revolucionarios, de prismáticos revolucionarios, de revueltas militares, insurreccionales en Europa, ¿no es cierto? Desde 1871 hasta 1970, perdón, desde 1871, desde la Comuna, hasta 1905, hasta la primera Revolución Rusa. Es un momento de alguna manera de lenta inscripción del movimiento obrero dentro de los sistemas políticos, donde se empieza a ampliar la participación legal del movimiento obrero dentro del sistema político. Hay una aceptación cada vez más grande de la legalidad de los partidos de izquierda, pero también la posibilidad de que los obreros empiecen a poder crear sus propios partidos, sus propios sindicatos, pero también que puedan empezar a expresar sin cortapisas su voluntad política, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas circunstancias en las cuales progresivamente, a medida que vamos avanzando sobre el final del siglo, también hay una ofensiva del reformismo socialista en las filas de los partidos de izquierda, ¿no es cierto? Donde claramente se empieza también en ese contexto de avanzada reformista, legal, paulatina, ¿no? Un cambio que deviene paulatino, paso a paso, etcétera, etcétera. En ese contexto se empieza también a reinterpretar a la comuna como un signo puramente demostrativo de la inmadurez política del proletariado, ¿sí? Es decir, el legalismo recién conquistado y el voto moviliza a esas sensibilidades, que el cambio no debe ser por el lado de la disolución en acto del orden, o de la instauración de la igualdad en acto, o
también, digamos, de la democracia directa, sino el reformismo y el cambio social debe ir por la idea de un camino pausado, ¿no es cierto? Por varias décadas claramente en Europa la revolución entonces deja de ser un horizonte deseable para el cambio de la sociedad. Y bueno, claramente va a ser la Revolución Rusa de 1905 la que nuevamente va a poner en la tapera, digamos, nuevamente el tema de la revolución, ¿sí? Digamos, mete en la agenda nuevamente de los distintos socialismos europeos el tema de la revolución, ¿sí? Y el marxismo, bueno, navega, y el marxismo, pero también el socialismo como movimiento en este cambio de siglo, navega precisamente entre algunos sectores que son guardianes de la glorificación absoluta de la comuna, en tanto cambio absoluto e hipótesis revulsiva, etcétera, etcétera, y modelo también para el cambio abrupto y la instauración de la igualdad en acto, y por otro lado las tendencias reformistas que le quitaban cualquier tipo de historicidad y productividad a ese acontecimiento que precisamente había tenido un saldo absolutamente trágico de decenas de miles de muertes, que había sido aniquilado por la violencia, etcétera, etcétera. Es decir, en el cambio de siglo empieza a aparecer también una hipótesis fuertemente reformista que precisamente pone en cuestión la productividad de las memorias de la Comuna de París. La Revolución Rusa va a precisamente volver a poner en el tapete el tema de la revolución y va de alguna manera nuevamente a empezar a hacer aparecer en primer plano nuevamente la experiencia de la comuna como un antecedente, ¿no? Como un modelo también del cual los socialistas revolucionarios del presente pueden aprender algo de ahí, ¿sí? Eh, entonces, bueno, la comuna también empieza a ser un objeto de disputa en esos comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Ejemplo simplemente en el Congreso de Basilea de 1912, anterior de la Segunda Internacional, ¿no? O sea, recordemos, la experiencia de la Primera Internacional termina ahí unos años posteriores a la Comuna de París. La disputa, la Primera Internacional se va a terminar disolviendo por la disputa, sobre todo entre los sectores bakuninistas y los sectores marxianos. La Segunda Internacional se va construyendo hacia finales de la década del 80 del siglo XIX. Y en un congreso, el Congreso de Basilea, de esa Segunda Internacional, que de alguna manera tiene una impronta profundamente reformista, ¿no? Donde dentro de esa Segunda Internacional hay sectores revulsivos, revolucionarios, pero también sectores reformistas. En ese Congreso de Basilea de 1912, decía, de la Segunda Internacional, participa Edouard Vaillant, que había sido un militante sobreviviente de la comuna, y ahí precisamente en ese contexto es que este militante de la comuna, que participa también del Congreso, grita viva la comuna, pero también guerra a la guerra, ¿no? O sea, en ese momento de la paz armada de 1912 había aprestos, digamos, fuertes ofensivas belicistas entre las potencias imperialistas que se empezaban a disputar el mundo, pero esa situación digamos, de, de paz armada ponía en guardia a los partidos socialistas de la Internacional, en tanto de que los, los organismos de las clases obreras a nivel internacional debían advertir al movimiento obrero que la posición del movimiento obrero debía ser la guerra a la guerra, ¿no es cierto? Y ahí también, en ese contexto, se plantea un debate sobre qué hacer. Y en ese contexto se reivindica la comuna, precisamente, también, ¿no? Bueno, yo simplemente, para establecer, quería esta primera parte de la discusión, analizar cómo precisamente en el cambio de siglo, dentro de los socialismos, dentro de los diversos socialismos, hay un debate claro entre plantear hasta qué punto la experiencia de la comuna fue
un anticipo, una aurora que de alguna manera lo que hace es prefigurar algunos de los elementos de las revoluciones proletarias futuras. Entonces debía ser leída esa experiencia de forma activa, y otra mirada que plantea que en realidad esa experiencia es simplemente la expresión del crepúsculo del ciclo de las rebeliones plebeyas francesas, y que en realidad la buena nueva, digamos, de la modernidad política y de la modernidad económica giraba en torno de la adaptación de los partidos socialistas dentro de lo que es el sistema parlamentario que se está construyendo y erigiendo a partir de una democracia ampliada en Europa de forma progresiva, ¿no es cierto? Ese debate está presente, y la lectura de la Comuna tiene que ver con eso también, ¿no es cierto? Obviamente los sectores ácratas, anarquistas, y los sectores que de alguna manera siguen reivindicando la hipótesis revulsiva y revolucionaria, van a seguir mirando y van a seguir analizando de forma absolutamente positiva la experiencia de la Comuna, ¿sí? Positiva pero también ambivalente, pero van a recuperar esa experiencia como parte de un legado, ¿no? Bueno, Lenin va a ser un personaje que va a reivindicar ese legado, ¿sí? Desde 1905, cuando Lenin está leyendo la experiencia de la primera revolución rusa, Lenin ya mismo en ese momento escribe un artículo sobre la Comuna. Y lo que hace en ese primer artículo Lenin es, digamos, de alguna manera continuar las formas de interpretación que Marx, una de las miradas que Marx había tenido sobre la experiencia de la Comuna, ¿sí? Dice Lenin, le cito, ¿no es cierto? Un artículo de 1905, dice: cuanto más entrañable es para nosotros la Comuna, tanto menos es tolerable que salgamos del paso aludiendo a la misma, sin examinar sus errores y sus condiciones peculiares. Este fue un gobierno como no debe ser el nuestro. Este fue un gobierno como no debe ser el nuestro. ¿Sí? Fíjense esa ambivalencia. Es entrañable, pero al mismo tiempo esa experiencia no puede ser la nuestra. Es decir, desde un principio para Lenin, que acababa de romper el Partido Socialdemócrata al medio, enumerar los errores y remarcar los límites de la experiencia de la Comuna era hacerle honor precisamente. Bueno, en 1908 escribe Las enseñanzas de la Comuna, donde precisamente cruza nuevamente los elementos críticos y reivindicatorios que había planteado en 1905, pero que también reconstruye también la mirada que había planteado Marx en ese texto que nosotros conocemos como la Guerra Civil en Francia, ¿no? En opinión de Lenin, los comunards no entendieron que una revolución es ante todo una lucha armada y una guerra civil donde la toma violenta del poder constituye un paso fundamental que debe ser dado con la mayor celeridad posible. La crítica de Lenin fundamentalmente es por ese lado, es por el lado de que en realidad fueron demasiado, digamos, las medidas que tomó la Comuna desde el punto de vista militar fueron demasiado tibias, ¿sí? Le faltó de alguna manera blanquismo, sería también la idea de Lenin en el momento de pensar la experiencia de la Comuna, ¿sí? Recordemos que cuando Lenin discute y debate dentro del Partido Socialdemócrata ruso y se escinde, hay una escisión a partir de 1902-1903 en el Partido Socialdemócrata entre mencheviques y bolcheviques, como es sabido, una de las acusaciones de la minoría sobre Lenin era que él era blanquista, ¿sí? Y Lenin no le caía muy mal blanquino, ¿cierto? O sea, veía ahí algo importante en relaciones a cómo fundamentalmente poder construir también, entre otras cosas, una salida ligada al poder, ¿sí? Como la revolución debía también atender los temas ligados a la violencia y al poder. 3 años más tarde, en 1911, que es un aniversario, el 40 aniversario de la experiencia de la Comuna, Lenin escribe En la memoria de la Comuna, ¿sí? Donde se interroga lo siguiente. Dice: ¿por qué el proletariado, no solo el francés,
sino el de todo el mundo, honra a los hombres de la Comuna de París como sus predecesores. Bueno, y en este escrito lo que hace Lenin es precisamente repasar las virtudes y los defectos de la Comuna, pero centra su atención en un punto nuevo que enlaza con la tesis del libro ¿Qué hacer? ¿Sí? Lo que pone de relieve fundamentalmente Lenin es la falta de la existencia, la inexistencia en Francia y en París en ese momento de un partido obrero organizado y centralizado que pudiera educar y también dirigir a los proletarios en que lo pueda dirigir sobre todo para sortear las dificultades que tenía esa experiencia para poder triunfar, ¿sí? Es decir, sobre todo Lenin lee esa experiencia a partir también del prismático de las diversidades y heterogeneidades que había tenido también la experiencia rusa, ¿sí? La experiencia de la Comuna nuevamente funge para Lenin como un ejemplo de lucha y de sacrificio, como un proceso antecesor, pero que debe ser un paradigma del accionar futuro, en cuanto a que lo que hace es mostrar las debilidades que han tenido esas experiencias, ¿sí? Heterogeneidad en el programa, diversidad en las perspectivas, etcétera, etcétera. Por el contrario, debemos tener un modelo más centralizado de accionar, más organizado, etcétera, etcétera, y un modelo también partidario, homogéneo, para poder contrarrestar esa diversidad y esa heterogeneidad que terminó de alguna manera disolviendo, haciendo que esta experiencia no pueda concretar golpes unificados a la reacción, las reacciones conservadoras digamos, que intentaron frenar este proceso, ¿no? Y ahí Lenin dice en este texto de 1911, dice: la Comuna enseñó al proletariado europeo a plantear en forma concreta las tareas de la revolución socialista. Dice también que el proletariado no olvidará la lección recibida. La clase obrera la aprovechará a esta lección, como ya la aprovechó en Rusia durante la insurrección de diciembre de 1905. Y acá fíjense cómo hay una idea en la cual la historia, de alguna manera, es maestra de vida y de alguna manera lo que hace es construir sentido y, digamos, da lecciones. Una historia que da lecciones y que ilumina también las acciones del presente, ¿sí? No para continuarla en este caso, sino para aprender de los errores del pasado, ¿sí? Bueno, como yo le decía, parte de la lectura de Lenin en este contexto es, entre otras cosas, una lectura en clave crítica y muy activa de las posiciones que ya había tenido Marx en la guerra civil en Francia. Pero es interesante cómo las facciones de las izquierdas socialdemócratas, tanto rusas como también europeas, de este periodo, están empezando a leer de forma activa la experiencia de la Comuna y están reivindicando, pero también obliterando a esa tradición para el presente. Están trayendo al presente esa tradición revulsiva y revolucionaria, pero también para doblarla, para intentar pensar por qué esa experiencia fue derrotada como fue derrotada y encontrar una solución a los por qué de esa derrota, ¿no es cierto? Marx ya había hecho algo de eso. Bueno, ustedes saben que en el 17 Lenin escribe ese momento en el cual Lenin es como la cabeza también estratégica de las derivas de una hipótesis revolucionaria dentro de las facciones de la izquierda socialdemócratas. ¿Sí? Él escribe primero las cartas desde lejos, después las tesis de abril y después el Estado y la revolución. ¿Sí? Son como los textos centrales para leer al Lenin del 17, ¿sí? El Lenin que está pensando el proceso revolucionario, ¿sí? Es un Lenin que está pensando una revolución, ¿sí? Está diciendo, bueno, el camino va por acá, está pensando también un viraje en torno de las posiciones tradicionales que tiene el bolchevismo hasta en pleno proceso de revolución de febrero, ¿no? Hasta marzo del 17, ¿sí? Estos son claramente tanto las tesis de abril, las cartas desde lejos,
como El Estado y la Revolución son textos centrales que lo que marcan es una reorientación de las estrategias ante el estallido, de las estrategias del bolchevismo ante el estallido de la Revolución de Febrero, ¿sí? Y Lenin acá en los tres textos lo que hace es utilizar la comuna, ¿sí? Se detiene en las realizaciones de la comuna, y sobre todo se detiene en aquello que ha proyectado pero que no ha podido cumplir por haber sido derrotada militarmente, ¿no? Y sobre todo pone especial atención en no repetir los errores del pasado y que se debe, el proyecto bolchevique debe ser apoderarse del poder político y conservarlo, ¿sí? Es decir, debemos, dice Lenin, leer activamente esa experiencia para, digamos, de alguna manera corregir esa experiencia realizando un balance crítico, ¿no? de lo que ahí ocurrió en la comuna, ¿sí? Es decir, nuevamente, la heterogeneidad interna en la composición del gobierno comunero, la flexibilidad ante el enemigo interno, la ausencia de un programa más o menos unificado, fueron precisamente los errores históricos de la comuna y que precisamente los bolcheviques en este proceso revolucionario, que precisamente también, fíjense, hay una guerra que es partera de revolución, dice Lenin, y bueno, también la Primera Guerra está pariendo una revolución en Rusia, y que los bolcheviques no podemos cometer nuevamente esos errores que ya han sido aprendidos por nosotros, ¿sí? La comuna en esos textos va a ser de un interés continuo y puntual en la construcción de la estrategia política de Lenin en el 17, ¿sí? Y abre interrogantes para el futuro, la experiencia de la comuna y sobre todo la lectura de La Guerra Civil en Francia de Marx, ¿no es cierto? Lenin precisamente es una máquina de pensar el presente, pero también de reinterpretar lo activo o inactivo de un texto que él, eh, digamos, lo catapulta como un texto de un antecesor, como sería Marx en este caso, ¿no? Y las preguntas que se hace Lenin son, por un lado, cómo conquistar el poder y cómo conservarlo también, y con qué medios también conquistar el poder, ¿sí? Ahí es interesante el gesto que realiza Lenin en esa coyuntura del 17, porque por un lado la comuna es claramente una referencia histórica y es el punto de partida del ciclo de las dictaduras proletarias, ¿sí? Pero al mismo tiempo expresa esa primera experiencia un signo de inmadurez que debe ser concluido ese ciclo de inmadurez, ¿sí? Y también continuamente cuando analiza la comuna, ese Lenin del 17, lo analiza a partir de establecer un paralelo histórico y comparativo, ¿no es cierto? Dice, bueno, la comuna realizó, las debilidades fueron estas, nosotros vamos a ir por otro lado, vamos a, de alguna manera, hacer algo así como un trabajo de deslinde, ¿no? Es sabido que el legado al legado lo administra el heredero, ¿sí? No es el ancestro el que dictamina hacia dónde va el legado, sino que el legado es el heredero el que decide hacia dónde va ese legado, ¿no es cierto? Y que Lenin intenta utilizar ese legado y llevarlo para su experiencia, ¿no es cierto? Es una experiencia histórica de donde se deben sacar lecciones, ¿sí? Pero hay un trabajo de deslinde verdaderamente. Vamos a aprender y vamos a traer al presente algunas experiencias y otras no, ¿sí? Ahí ese Lenin del 17 es un Lenin que está pensando una revolución, pero al mismo tiempo está haciendo un trabajo también de reinvención, digamos, del pasado, ¿no? de reapropiación del pasado. Bueno, bueno, acá lo que tengo más o menos repite, lo que yo había preparado repite la idea que vengo siguiendo, ¿no? Que Lenin lo que hace también en esos tres textos, como las referencias de Lenin con la comuna, es que lo que hace es reprochar a los parisinos el no haber asumido las consecuencias de enfrentar la contrarrevolución, ¿sí? La necesidad de edificar una fuerza estatal de nuevo tipo que derrotara a las fuerzas antagónicas, ¿sí? Es decir, la hipótesis de Lenin es, bueno, si los comuneros no marcharon contra Versalles militarmente, ¿sí? Actuando con un solo puño, anticipándose a la
contrarrevolución de Thiers. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros ese tipo de tontera no vamos a hacer. ¿Sí? Es sabido también el relato mitad real, mitad mítico. Ustedes saben que la comuna dura 70 y pico de días. ¿Sí? Y se dice, el mito plantea que Lenin, el día posterior a que la experiencia de la Revolución de Octubre durara un día más que la comuna, sale a bailar en la nieve de San Petersburgo, ¿sí? Digamos, planteando que, bueno, por lo menos nosotros duramos un día más en nuestra experiencia de gobierno socialista que la experiencia de la comuna, ¿sí? Festejando precisamente eso, que no hemos educado pensando los porqué de ese acontecimiento revolucionario y nosotros tuvimos la posibilidad de repetir pero distinto ese acontecimiento revolucionario, pero le ganamos un día más, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto también es que la presencia de la memoria comunera forma parte también de los dispositivos y también del juego de disputas internas en los primeros años de la conformación del Estado soviético. ¿Sí? Ya en 1918, el 18 de marzo del 18 fue una festividad, ¿sí? Una festividad de honor a la comuna. ¿Sí? Y en 1921, justamente cuando se estaba cumpliendo el 50 aniversario del acontecimiento parisino, justamente en ese momento los marineros de la ciudadela de Krosdan se rebelaron contra el Estado soviético, ¿no? Y sobre todo impugnando las formas autoritarias de gobierno que estaban estableciendo los bolcheviques, impugnando el monolitismo y el autoritarismo gubernamental y reivindicando el legado revolucionario de 1917, ¿sí? Planteando la democracia soviética como horizonte, la posibilidad de que existan partidos de izquierda legales en Rusia, y en ese contexto de 1921 y de 50 aniversario de la experiencia comunera, los marineros de Krosdan rebautizan al barco de guerra Sebastopol con el nombre La Comuna de París, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante, ¿no? Porque entonces la presencia de una memoria alternativa y en disputa de la comuna comienza casi con el surgimiento de la experiencia de octubre, ¿no? Bueno, obviamente para las otras tradiciones, para las tradiciones más reformistas, tanto de la socialdemocracia rusa como también la socialdemocracia europea, la experiencia de la comuna era precisamente una experiencia que no era activa para el presente, ¿sí? Ni a Plejánov, por ejemplo, ni a Bernstein le interesaba la comuna, ya que precisamente ellos a comienzos de inicio del siglo XX consideraban que el acontecimiento no era más que historias antiguas que ya habían sido superadas por la historia presente, ¿sí? Para la mayor parte, por el contrario, de las generaciones revolucionarias que se educan fundamentalmente al compás de la experiencia rusa de 1905, de esa revolución de 1905, para esa generación que no habían sido la generación de alguna manera posterior a no habían sido la generación que había instalado y había formateado la Segunda Internacional, sino que habían sido una generación como la de Lenin, como la de Trotsky, como la de Rosa Luxemburgo, etcétera, que de alguna manera la experiencia de la Revolución Rusa de 1905 le había puesto en primer plano nuevamente una hipótesis revolucionaria. Sucedía todo lo contrario, ¿no? La comuna era la imagen plenamente actual que conectaba el presente e incluso el futuro, ¿no? Y claramente la tradición revolucionaria, pero también la tradición de la comuna constituyó una lucha política interna que definió las pugnas para establecer símbolos, ¿sí? O sea, precisamente tanto la reivindicación de la comuna como también
la instauración de determinado tipo de símbolos, como la bandera roja, la versión de la marsellesa, una versión de la marsellesa entonada por los comuneros, las palabras claves, ¿no? Eran precisamente lemas de liberación, reivindicación de un pasado, pero también antecedentes que eran aurorales, ¿no? Que eran de alguna manera reivindicaciones de ese pasado. Eh, bueno, fíjense que, por ejemplo, la bandera soviética es la bandera roja de la comuna. ¿Sí? Eso es interesante para pensarlo. Eh, y el himno nacional elegido por la Rusia soviética fue la internacional, que nosotros habíamos dicho, se acuerdan anteriormente, que ese internacional había sido precisamente un tema escrito, su poesía era una poesía escrita, se supone por Potier, un militante de la comuna, en los últimos días de la existencia de la comuna. Los bolcheviques lo que intentan hacer precisamente es apropiarse de esos símbolos, la bandera roja, la internacional, ¿sí? Apropiarse de forma monolítica frente al resto de las corrientes socialistas, y le hicieron sonar en la mayoría, en todos sus actos políticos, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante, la internacional pasó de ser un himno revolucionario que desafiaba el poder establecido a convertirse en la banda sonora oficial del gobierno de la revolución, ¿sí? Y acá un tema interesante para pensar, que es que también, por ejemplo, los insurrectos de Krosdan en el 21, una de las formas de impugnar al orden soviético monolítico que están construyendo los bolcheviques era negarse a cantar en público las estrofas de la Internacional, ¿no es cierto? Es decir, también no cantar esa canción no implicaba no reivindicar los contenidos de esa letra, sino sobre todo negarse a cantarlo por ser un símbolo identificatorio de un régimen monolítico, y no cantarlo implicaba precisamente una forma de resistencia y un desafío al régimen, ¿sí? Eh, y lo cierto es que algunos meses después de la Revolución de Octubre, Lunacharsky, que me parece que Lunacharsky es ministro de Educación no, consejero del pueblo, el comisario del pueblo en la actividad educativa, Lunacharsky, eh, anuncia en una reunión de artistas y escultores lo siguiente: se reúne con, él es comisario del pueblo por la educación y la cultura, me parece, Lunacharsky, y en una reunión con artistas y escultores plantea lo siguiente, vengo de hablar con Lenin, vengo de hablar con Vladimir Ilich, ¿no? Lenin, y ha tenido una vez más una de esas ideas afortunadas y absolutamente fascinantes, con las que a menudo suele impresionarnos y entusiasmarnos. Tiene la intención de decorar las plazas de Moscú con estatuas y monumentos a los revolucionarios y a los grandes luchadores del socialismo. Es decir, la idea de Lenin en esos primeros años de la revolución era precisamente hacer una propaganda monumental de la tradición revolucionaria en las calles tanto de San Petersburgo como de Moscú, como de las ciudades rusas, ¿sí? La idea precisamente es crear una tradición revolucionaria y una tradición que sea pública, ¿no? Una pedagogía política de la tradición revolucionaria que esté expresada precisamente en las calles, ¿no? Fíjense qué interesante, la comuna lo que había hecho era destruir los signos abyectos del pasado. Casi no instaura ningún tipo, también por una cuestión de tiempo, la comuna no instaura su propia monumentabilidad, ¿no? Su propia tradición pública expuesta en la plaza, ¿no? Lo que hace fundamentalmente es un trabajo de desestructuración del pasado y de impugnación y de desmantelamiento de los acontecimientos y procesos más horrorosos del pasado. Recordemos, hay un incendio público de la guillotina, se destruye la columna Vendôme, etc. Por el contrario, la revolución bolchevique quiere construir un panteón, ¿sí? Construir una tradición que sea
coronada por el triunfo de la primera revolución socialista triunfante, que exprese públicamente ese triunfo de la revolución socialista y que de alguna manera también construye una monumentabilidad de sus antecesores, ¿sí? El arte para Lenin debía ser público, ¿no? Y debía precisamente escribir la historia de las futuras y del presente, de la presente revolución proletaria y también de las futuras en el espacio urbano, ¿sí? Las masas verían la historia mientras caminaban por la ciudad. Y solo un día después de la Revolución de Octubre se empieza a plantear la idea de construir estatuas y recuerdos tanto de Marx como de Engels, ¿no? Pero también de muchos otros héroes revolucionarios que no solamente eran rusos, sino también internacionales, ¿no? O sea, se ponen estatuas en los primeros años de la Revolución, no solamente de Marx y de Engels, también de Danton, de Marat, de Babeuf, de Robespierre, de Garibaldi. Incluso también hay una estatua de Bakunin, ¿sí? La memoria, obviamente, de la comuna fue absolutamente reivindicada por los bolcheviques en ese momento, habíamos dicho, ¿cierto? A medida también que el bolchevismo va encerrándose sobre sí mismo también y va este, construyéndose un Estado cada vez más monolítico también después de la experiencia de la guerra civil, ese festejo y esa reivindicación de la comuna también empieza a ser cada vez más espaciada, ¿no es cierto? Bueno, yo acá tengo tanto la experiencia del Estado de la Revolución, yo simplemente le quiero ubicar cuando Lenin escribe el Estado de la Revolución. El Estado de la Revolución lo escribe en septiembre de 1905, un momento en el cual Lenin está escondido en Finlandia, este, con serias probabilidades que si regresa a San Petersburgo raja, digamos, a Finlandia por un momento ante la situación, digamos, de inestabilidad política que sufre Rusia en ese momento. Y con, digamos, raja también porque él sabe bien, digamos, que su vida corre peligro. Y en ese momento es que él empieza a pensar la hipótesis de la figura de todo el poder de los soviets, también reflexionando sobre el texto de Marx, La Guerra Civil en Francia. ¿Sí? Y en ese texto él se despide del libro, del libro que viene escribiendo, diciendo que es más agradable y más provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir acerca de ella. ¿Sí? Y bueno, lo digno de resaltar para plantear de este libro es que precisamente piensa y repiensa la revolución que en ese momento se está desarrollando en Rusia en diálogo con las principales referencias de la tradición marxista y sobre todo con Marx, ¿no es cierto? Está dialogando sobre todo con el Marx de la guerra civil en ese momento, ¿no? Hay un diálogo de alguna manera que deriva hacia una hipótesis donde se plantea de que todo el poder debe ir hacia los soviets. Bueno, y simplemente quería plantearle una cita, estaban planteando. Bueno, en el 17 mismo, en ese libro, El Estado y la Revolución, él plantea de que precisamente lo, lo fundamental que se debe recuperar de la comuna es este trabajo de desmantelamiento del Estado anterior, ¿no es cierto? Y que esa debe ser la labor de los bolcheviques si pueden tomar el poder con una insurrección o con una hipótesis revolucionaria después de que la Revolución de Febrero esté en una situación, digamos, de un pantano absoluto, ¿no? Donde para ese septiembre del, del 17 la pirinola no se sabe tampoco para dónde va a caer. Si la posibilidad de que haya un golpe encabezado por algún general zarista todavía está claramente presente, ¿no? Dice en este libro, el Estado de la Revolución, dice Lenin eh, eh, que precisamente la fuente del poder, lo que ha marcado la comuna, dice que la fuente del poder se sitúa
en la iniciativa venida de abajo, directa y local de las masas populares. Dice, la policía y el ejército, en tanto que instituciones separadas del pueblo y opuestas a él, son reemplazadas por el armamento directo del pueblo. Es el pueblo en armas quien vela por el orden público. Y dice también, bueno, la burocracia es reemplazada por el poder directo del pueblo o es al menos colocada bajo su control, ¿sí? Dice, bueno, este modelo, acá hay un modelo para la revolución del futuro, un Estado que empieza a disolverse, ¿no es cierto? Que empiece a disolverse en cuanto a jerarquías, en cuanto a ausencia de participación directa del pueblo. Sabemos que esta hipótesis de Lenin después es contrastada con la realidad directamente, en tanto lo que deben hacer los bolcheviques inmediatamente es construir un ejército y de alguna manera restablecer jerarquías férreas para poder de alguna manera también encarrilar este proceso y sobrevivir en estos primeros años de la revolución, ¿no? Bueno, Kautsky es un socialdemócrata austríaco, ¿sí? Era como la gran cabeza pensante de la Segunda Internacional. Escribe en 1918, un año después de la Revolución Rusa, un texto que se llama La dictadura del proletariado, ¿sí? Que precisamente comienza, es una obra en la cual lo que hace Kautsky es criticar a los bolcheviques y al modo en el cual los bolcheviques están organizando este nuevo poder, ¿sí? Y no es casual que Kautsky discuta también la experiencia de la comuna con los bolcheviques. Y el objeto de discusión es la experiencia de la comuna que plantea Kautsky en este texto, La dictadura del proletariado. Dice Kautsky, la actual revolución rusa ha hecho por primera vez en la historia mundial de un partido socialista el amo de un gran imperio. Acontecimiento este mucho más grandioso que la toma del poder en la ciudad de París, por parte del proletariado en marzo de 1871. Pero en un punto importante, la Comuna de París se encontraba por encima de la actual República Soviética. Ella fue obra de todo el proletariado. Todas las tendencias socialistas participaban en ella, ninguna se separó de ella o fue rechazada por ella. Por el contrario, el Partido Socialista que gobierna hoy a Rusia llegó al poder en lucha contra otros partidos socialistas. Ejerce el poder excluyendo de sus corporaciones gubernamentales a los otros partidos socialistas. La contradicción entre ambas tendencias socialistas no radica en cuestioncillas de celos personales, sino que es la contradicción entre dos métodos fundamentalmente distintos, el democrático y el dictatorial. Ambas tendencias quieren lo mismo, liberar al proletariado y con él a la humanidad mediante el socialismo. Mas el camino que siguen los unos es considerado por los otros como un camino falso que lleva a la perdición. Es decir, lo que hace Kautsky claramente es cargar las tintas contra los bolcheviques por querer instaurar una dictadura monocromática en nombre del proletariado. Frente a lo cual precisamente Kautsky lo que pone en relieve es la postura de Marx, ¿sí? Pero también la diversidad y heterogeneidad de la experiencia democrática de la comuna. Y como ustedes saben, Lenin devuelve la estocada en el opúsculo La Revolución Proletaria del renegado Kautsky, ¿sí? Que lo escribe en esa coyuntura, ¿no? En medio de la experiencia de la guerra civil soviética, la experiencia de la guerra civil, después de la Revolución Rusa. Ahí en los momentos finales de la experiencia de la guerra civil, ¿sí? Bueno, el texto claramente de la Revolución Proletaria de Renegado Kautsky es un texto en respuesta al escritor austríaco, al autor austríaco, que precisamente reprocha fundamentalmente la idea de que Lenin lo que dice es que bueno, una revolución implica violencia y que lo que nos está reprochando es simplemente, Kautsky lo está reprochando la violencia y la concentración del poder porque precisamente Kautsky no ha aprendido la experiencia de la comuna. Como saben, Kautsky no se queda callado e inmediatamente escribe el texto Terrorismo y Comunismo, donde insiste en el mismo diagnóstico, ¿no es cierto? Denuncia a las tradiciones revolucionarias que partiendo del ejemplo jacobino
intentan marcar una línea de continuidad entre el socialismo y el terror, ¿no es cierto? Y la violencia política. Eh, y recordemos igualmente que esta ambivalencia en relación al terror y en relación, digamos, es propia de las tradiciones dentro del socialismo. Es una ambivalencia que está en el mismo Marx también, ¿no es cierto? Y Trotsky, ya una vez que termina la experiencia de la guerra civil, de guerra civil, también responde a Kautsky en el texto Terrorismo y Comunismo, que es de 1920. Y lo que hace ahí también, entre otras cosas, es por un lado reivindicar al terror y al jacobinismo, digamos, que según él tuvieron que implementar los bolcheviques ante las circunstancias de excepción que estaban viviendo después del triunfo con la toma del Palacio de Invierno. ¿Y qué plantea Trotsky en este texto? Dice, terrorismo y comunismo. Dice, nosotros veneramos al recuerdo de la comuna, a pesar de su experiencia demasiado limitada, de la falta de preparación de sus militantes, de la confusión de su programa, de la ausencia de unidad entre sus directores, de la indecisión de sus proyectos, de la excesiva turbación en las ejecuciones y del espantoso desastre en que resultó de ella. Saludamos en la comuna a la aurora, aunque pálida, de la primera revolución proletaria. ¿Sí? Una aurora pálida, ¿sí?, de la primera revolución proletaria es una experiencia pálida porque precisamente llegó a la derrota. Nosotros no vamos a dejarnos derrotar en ese sentido. Una cuestión interesante para ver. Trotsky, entre otras cosas, va a ser uno de los encargados de dirigir y planificar la masacre y también la represión contra Krosdan. Y entre otras cosas, los marineros de Krosdan, insurrectos, sitúan la figura de Trotsky con la figura de Thiers, ¿sí? Bueno, simplemente me parece que por ahí va la clase de hoy, ver cómo la experiencia bolchevique, la experiencia también de los distintos socialismos de comienzos y también de finales del siglo XIX, pero también de principios del siglo XX, estuvieron por, por reivindicación y por búsqueda de un prismático en la comuna, pero también otros socialismos reformistas también tuvieron en la comuna simplemente como un acontecimiento que formó parte del bagaje de las experiencias de un proletariado absolutamente en sus fases de maduración, en sus fases de construcción, que debe ser como experiencia dejada atrás, ¿sí? Bueno, yo corto acá entonces. Un saludo muy grande. Recuerden que este jueves la actividad va a ser ver y analizar una película, así que bueno, los y las esperamos a todos y a todas. Un saludo muy grande. Hasta luego.